Es innegable el papel que ha jugado la Universidad de Puerto Rico en el desarrollo del país del siglo XX. Recientemente, la profesora Luce López Varal, investida de un doctorado honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid, evidenció cómo en 50 años esta institución ha sido el caldo de cultivo fundamental de una fructífera vida intelectual en el campo de la filología. El reconocimiento mundial de nuestra universidad se anida en las ciencias naturales, pasando por la investigación oncológica hasta las ciencias forenses, en las humanidades desde la historia hasta la lengua y literatura, en la búsqueda de los porqués y propuestas de ciencias sociales, desde la economía hasta la psicología, en el derecho y en tantos otros órdenes que conforman la vida social y política de un país. Hoy la Universidad de Puerto Rico está en la coyuntura más difícil de su historia. Convive en un país económicamente en quiebra y el organismo que dirige los esfuerzos para salir de ese estado, la Junta de Control Fiscal, tiene como plan recortar el presupuesto en 518 millones, lo que podría dejarla inoperante. Sobre el presente y futuro de la Universidad de Puerto Rico conversamos hoy con dos investigadores, profesores de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que conocen la institución tras carreras de sobre 30 años entre las aulas y el Senado académico, por ejemplo, la Junta Administrativa también. Hoy conversamos con la profesora Silvia Álvarez Curvelo. Buenos días, Silvia. Hola, ¿cómo están? El profesor Efraín Rivera. Hola, ¿qué tal? Ambas. Abogado, decano, ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad. La profesora ha estado en estudios generales, la Escuela de Comunicación. Vamos a hablar de la universidad, el momento en que estamos hoy, porque es urgente que hablemos de la universidad, por lo menos desde el periodismo, como lo hacemos acá en Para de Contar. Y yo voy a iniciar la conversación con una pregunta dirigida al profesor Rivera. En la última columna que escribió en un periódico de circulación general, hablaba de que en la UPR se anidan diferencias pronunciadas sobre muchos asuntos. Sin embargo, este no es momento para agudizarlas. No tiene propósito constructivo alguno seguir culpando a los estudiantes o los profesores o a los empleados no docentes por que alguien pueda considerar que debe haber habido un error o desacierto en el pasado. Estoy más o menos parafraseándola porque me fui. Yo quisiera que, para dejar ese asunto de las diferencias en principio, mencionar algunas y me puede establecer además cómo no resolviéndolas podemos tener algún plan que la gente se ponga de acuerdo para sacar hacia el futuro a la universidad. Bueno, sí, diferencias ha habido siempre. Hay diferencias relacionadas con la visión de la universidad, hay diferencias relacionadas con métodos pedagógicos, con la visión sobre cuál debe ser el currículo, cómo se deben adaptar los ofrecimientos a las situaciones nuevas, al mundo contemporáneo. Sí, ha habido diferencias sobre todo eso. Yo recuerdo que tuvimos en Río Piedras una larguísima discusión de muchos años sobre la reforma del bachillerato. Y ahí salieron a flote muchas diferencias. Hay diferencias en torno incluso a los roles de cada sector dentro de la institución, a las formas de administrar, a las prioridades que se deben atender. Es decir, hay diferencias sobre todo eso. Ahora, lo que a mí me parece y fue lo que quise resaltar en esa columna, es que ahora hay una situación que nos afecta a todos por igual y a todas por igual, independientemente de nuestras diferencias, y que ponen en serio riesgo no la permanencia, pero la sustentabilidad, vamos a decir, de la institución como la hemos conocido, con sus virtudes y defectos, ¿verdad? Que los tiene. Así que hay la posibilidad y debería haber la ocasión para que los diversos sectores nos pongamos de acuerdo en una serie de reclamos mínimos en este momento, tanto a la alta administración universitaria como hacia la Junta de Control Fiscal y hacia el gobierno. Si no podemos hacer eso, pues entonces casi habría que decir que las demás diferencias no van a importar mucho. Profesora Álvarez Curvelo. Bueno, yo tomaría excepción de algunos puntos.
Uno de ellos tiene que ver con que las diferencias son entre docentes, o sea que deberíamos limar, o por lo menos crear un terreno de juego más pacífico, más dialogante, más viable entre docentes, estudiantes y personal. Yo creo que también aquí entra la Junta del Gobierno de Puerto Rico y la administración universitaria central, ¿verdad? La gerencia alta de la universidad, porque tampoco se les puede ver a ellos como los enemigos totales, ¿no? Y entonces yo creo que ha habido una tendencia y que data posiblemente desde los 80, quizás empezó a madurarse con aquella huelga del 80-81, que tiene que ver con ciertas polarizaciones, ciertos binarismos, donde algunos sectores a veces piensan que el otro sector es un completo enemigo. Exacto. ¿Verdad? Hay razones para que eso haya ocurrido, pero también hay razones para que uno revisite si eso todavía, y se ve que no es viable. De aquel momento para acá, casi todas las conflictividades en la universidad, no se encuentra a nadie en ningún punto prácticamente, y hay que hacer esfuerzos muy grandes. En el 81 pues lo hicieron un grupo de profesores notablemente, ¿verdad? El fallecido Fernando Picó, Arcadio y toda una serie de gente que se dispusieron allí como aquel brazo humano, ¿verdad? Ahí fue que nació la política de no confrontación. Exacto, que también pues terminó banalizándose y siendo inefectiva, no en aquel momento, pero con el tiempo. Entonces yo diría que esto es de larga duración ya, ¿verdad? Ya lleva unos casi 40 años esta problemática, esta separación. Y quizás es momento de repensar si no debemos recurrir a algo que puede estar también bajo cuestionamiento. El concepto de Habermas, ¿verdad? De estos consensos comunicativos. Exacto. No estoy hablando consensos ideológicos ni nada por el estilo. Consensos comunicativos, formales en el sentido bueno de los procesos que vamos a seguir para hablar, para dialogar, para entendernos. Yo creo que hay que tomar medidas drásticas de este tipo. En esa dirección. Bueno, yo de hecho, para añadir, yo no estaría en contra de nada de lo que has dicho. Sí, me parece que habría que puntualizar que las diferencias también han sido al interior de los diversos llamados sectores. Es decir, no todos los profesores pensamos igual, no todos los estudiantes piensan igual, no todos los administradores ni piensan ni actúan de la misma forma. De modo que esas diferencias no solo que sean entre los llamados sectores, que nunca son homogéneos ni han sido, ni creo que serán, y no es bueno que sean. Así que en ese sentido pues estoy de acuerdo contigo en que pues las diferencias han sido pues más complejas en ese sentido. Y también estaría de acuerdo, me gusta mucho esa sugerencia sobre el consenso comunicativo y ponernos de acuerdo sobre, digamos, unas reglas del discurso, si tú quieres. Y el discurso entendido no solo como lo que decimos, sino lo que hacemos. Una práctica. Así que en ese sentido yo creo que ahí hay mucho terreno para trabajar, y me parece pues que situaciones como esta pueden ser fértiles, ¿no? Para tratar de volver a mirar nuestras prácticas del pasado. Sí, aunque pueda sonar amenazante para algunos, es momento de, por ejemplo, acudir a teorías queer en ese sentido, es decir, ir a los fundamentos de por qué pensamos o actuamos de esta manera. Exacto. No en el contenido per se, sino por qué yo asumo esto. Es porque los marcos de mi pensar están estructurados de esta manera, y quizás debo remirar, ¿verdad? Y es interesante porque precisamente eso es lo que propone la universidad, que no, o sea, debería, la universidad como institución educativa crítica, eso es lo que propone, que nos miremos desde dónde estamos haciendo el análisis, y que ahí sucedieron otras cosas que me impactaron y están impactando el país, y deberíamos estar sentados todos a negociar de alguna manera el consenso comunicativo que habla Silvia, para proponer cuál es el plan. Mucho se habla en este país mediáticamente del plan. Sabemos que la Junta de Control Fiscal ya
tiene un plan y es la reducción de esos 518 millones. Yo tengo información de que tan recientemente como hace 2 días enviaron unas cartas ya circulares a diferentes administradores de la universidad a nivel de los recintos, que establece cómo supuestamente dentro del plan que tiene el administrador, el presidente y la junta de síndicos, tienen que ir ajustando para esa reducción de 518 millones, que entiendo que en Río Piedras es hasta de 20 millones de dólares. Quizás es mucho más. Quizás es mucho más. Mira, entre el 2000, el presupuesto del 2016 al de ahora, ha habido una reducción de 28 millones. De 28 millones. Solo en el recinto. Solo en el recinto. Que ahora puede ser. Sí, porque que pase los como es 35. escalonado, Sí. Claro. entonces pues el efecto acumulativo es mayor en el recinto de Río Piedras. Sí. Y en la información que ustedes puedan tener, o hasta donde llegaron en el caso de la profesora que está retirada, ¿cuál es el plan, si alguno, de los diferentes sectores para establecer ese consenso? No para establecer el consenso. No creo que ese sea ahora el propósito, o por lo menos no se ha explicitado como tal. Por ejemplo, lo que conozco, porque estoy jubilada, pero no retirada de la afiliación con la universidad, y de mi filiación porque es mi madre intelectual y profesional. De lo que sé, por ejemplo, de las conversaciones de la hermandad para ratificar un nuevo convenio, se comienza desde una posición casi de no conceder nada, excepto retención de los famosos derechos adquiridos, ¿verdad? Que es una posición que uno emocionalmente, vamos a decir, etcétera, e incluso por el legado de las luchas, ¿no? Uno quisiera que fuese la realidad, o sea, que los derechos adquiridos no se trastoquen y por ahí se siga. Han tenido que la hermandad, sus negociadores, etcétera, ir, podando un poco esa pretensión. Han decretado unos 60 días donde ellos no van a asumir ninguna, ¿verdad? Hacer una manifestación ni ninguna de estas cosas. Sí. Pero eso es lo único que se ha logrado en ese frente. De los estudiantes no sé mucho. Yo creo que ha habido un desinflamiento después de, obviamente, la huelga del 10-11 y el efecto María, que también ha lacerado mucho. De los profesores hay reuniones, ha habido manifiestos y contramanifiestos casi todos en las redes sociales. Sé de algunos grupos que se reúnen en algunos momentos, y de esfuerzos como el de Efren, el de Ana Elvia Quintero, vilipendiada de una manera bastante dura, que no se merecía en absoluto, bajo el rubro, y yo estuve en ese grupo, de que somos las damas de blanco, que incluía hombres también, pues, damas y caballeros de blanco, con las connotaciones que eso tiene de que éramos personas, pues, instrumentos serviles de la administración. Lo que nosotros pensábamos en aquel momento, recordarán los internautas, que durante la huelga lo que se propuso en un momento, y de hecho el Senado Académico votó a favor de eso, era que permaneciese abierta la universidad y se programase la universidad como un foro de actividades y de debate, etcétera, para ver las salidas a esa situación insostenible con la Junta. Así que lo que yo veo en todo esto es que, sectores a falta de mejor, pero constitutivos elementos de la universidad, universitarios todos, ha sido pues una cierta incapacidad de superar la cuestión de la victimización. O sea, somos las víctimas de este tremendo atropello que lo es, contra la universidad. De parte de la gerencia universitaria, lo que ha habido es una total falta de eficacia
en lidiar con la problemática, en lidiar con la Middle States, en lidiar con la Junta, torpeza tras torpeza. Y obviamente la Junta tiene unos parámetros bastante rígidos, ¿verdad? De cookie cutter para, digamos, solucionar la crisis de Puerto Rico. Obviamente eso es así. Pero, por ejemplo, decir, y esto sería algo para plantear aquí, que el propósito de la Junta es eliminar a la Universidad de Puerto Rico, eliminarla. O sea, pues hay un trecho, y si empezamos aceptando ese marco, y era lo que decía sobre desde dónde hablamos, es casi imposible trabajar, ¿verdad? Porque entre el neoliberalismo, que está vivito y coleando, y el colonialismo, que es nuestra tara perpetua, pues no tenemos nada que hacer. Y se acabó la agencia universitaria. Bueno, tú has estado más cerca, Silvia, que yo en los últimos años de los procesos a nivel sistémico, ¿no? Yo tengo nociones, ¿verdad? Por lo que veo y converso con otros compañeros, sé que en Calley, por ejemplo, sé que en Calley, pues, por ejemplo, hay un movimiento importante y que se están organizando, bueno, hace tiempo ya, y produjeron una resolución por unanimidad del Senado académico, que eso a mí me llama la atención y me parece que es muy bueno. Sé de mi propia unidad donde yo trabajo en la Facultad de Derecho, donde también hay diferencias, y las ha habido siempre, pero que por unanimidad se aprobó la misma resolución endosando la de Calley y me parece que yo estuve en esa reunión, yo conozco a los miembros de mi facultad y sé que no había ni una sola reserva en aprobar. Es más, incluso se le añadieron más cosas a la resolución a partir de la discusión que hubo. Y eso me parece bueno. O sea, eso es lo que yo un poco traté de resaltar en esa columna, era que había esa posibilidad de ponernos de acuerdo sobre una serie de cosas, unos mínimos, ¿no? En términos de la universidad. También coincido con Silvia, que decía pues que hay un cierto desinflamiento, ¿verdad? Y realmente hay, sobre todo lo veo entre los estudiantes, pero veo también esfuerzo entre los estudiantes, lo veo por los estudiantes de la Facultad de Derecho, de tratar de pensar en medidas concretas, en sugerencias concretas sobre cómo abordar algunas de estas cosas. De modo que yo veo algún movimiento, lo que pasa es que eso tendría que articularse mejor, ¿verdad? En el episodio 2 de la UPR en la coyuntura hablaremos de la Junta de Control Fiscal y su estilo de recortar fondos a las instituciones públicas en Puerto Rico. Además, analizaremos si el posicionamiento de los administradores universitarios y del gobierno actual ha sido fallido al defender los fondos de la institución. Para de contar.